Buenas tardes, todos aquellos que están ahí en sintonía. Le damos la bienvenida a este su programa Borrón y Cuenta Nueva. Le damos las gracias al Señor porque usted está ahí en vivo. Wow, esto está hermoso aquí. Esto está lleno de colores, así. Esto está bello, bello. La gloria sea para el Señor. Le damos las gracias al Señor por la oportunidad, por habernos permitido llegar aquí una vez más, un miércoles más, a esta cita con cada uno de ustedes. Le bendecimos en el nombre de Jesús y le damos las gracias a Raíces Media Group y a Shalom 74.6, tu emisora digital. Bueno, voy a empezar orando para así pasarle a mi hermana Michelle en esta preciosísima tarde. Le damos las gracias al Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos haber llegado aquí, Señor. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú tomando el control de todo lo que vamos a hacer, Padre, para tu gloria, Señor. Padre, que seas tú ministrando cada vida, Señor. Que seas tú, Dios mío, obrando en cada corazón, Padre. Que esta palabra, Padre, sea de bálsamo fresco para cada corazón, Señor. Que sea tú penetrando los corazones, Padre Celestial, y dándonos de comer al Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, mi hermana Michelle. Amén. Buenas noches, buenas tardes a todos que están aquí en el día de hoy. Gracias por sintonizarse con nosotras aquí en el programa Borrón y Cuenta Nueva. Mi nombre es Michelle Taylor. Por favor de compartir este enlace, compartirlo con sus grupos familiares si es posible, para que ellos también disfruten de la palabra de hoy. El tema hoy se titula Antes, durante y después de la tormenta. Nuestro texto bíblico lo pueden ir buscando, es en Eclesiastés capítulo 3, verso 11, y dice: Dios hizo todo hermoso en su tiempo, luego puso en la mente humana la noción de eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Qué hermoso ese verso, y lo van a escuchar muchas veces mientras hablamos sobre el tema de hoy, y creo que aunque ya lo entendamos, lo vamos a entender porque se va a quedar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque así me pasó a mí mientras me preparaba para el día de hoy. La base bíblica se va a encontrar en Génesis capítulo 8, que va a ser leído por nuestra hermana Mabel, y vamos a hablar un poquito sobre lo que sucedió allí, y vamos a escuchar a Mabel leerlo, pero también darnos como el contexto. También nos vamos a ir a Marcos 5, 21, 43, que también va a ser leído, y vamos a dar contexto y una pequeña enseñanza que va todo con el tema antes, durante y después de la tormenta. Bueno, todos conocemos muy bien la historia de Noé, y a menudo hablamos de su fe en Dios para construir el arca. Hablamos de su obediencia, de seguir las instrucciones que el Señor le dio, no solo en crear el arca, pero en subirse al arca con su familia, con los animales. Él siguió todo al pie de la letra. Pero no es muy común que nos detengamos a hablar o nos preguntemos cuando leemos esta historia, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar Noé antes de poder desembarcar el arca? Sí, el diluvio tardó 40 días y 40 noches, pero Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas y todos los animales permanecieron en el arca muchos, muchos, muchos días después que pasó esa tormenta, ese diluvio. Y esto lo vamos a leer en Génesis 8. Pero antes de, también vamos a visitar la historia de Jairo y su hija. Es una historia igualmente muy conocida por el milagro que hizo Jesús al resucitar la hija de Jairo, o despertarla, como nos dice el Señor. Pero hoy nos concentraremos no solo en la fe de Jairo o en el riesgo que él tomó buscando a Jesús, sino en el nivel de paciencia que tuvo que mostrar en esos momentos mientras él caminaba con Jesús para llegar a su hija para que pueda ser sanada. Pero antes de que leas, Mabel, vamos a darle gracias al patrocinador de este programa Borrón y Cuenta Nueva en el día de hoy, que es llamado DNS Private Home Care. DNS Private Home Care ofrece asistencia médica a usted mismo o a un ser querido que quizá lo necesite, desde la comodidad y seguridad de su casa. Si usted o alguien que usted conoce necesita esta asistencia,
DNS Private Home Care, presten mucha atención. Si miran a su pantalla en unos cuantos minutos, verán toda la información. If you or a loved one are in need of at-home medical care, DNS Private Home Care may be for you. Maybe you don't need the services now, but maybe in the future. They include daily living assistance, companionship, emotional support, medication reminders, quick errands, and even light meal prep. If this sounds like something you can use now or maybe in the future, please reach out to DNS Private Home Care. You can find them now on Google and on Instagram at DS Private Home Care, or you could give them a phone call at the number on the screen. You can get assistance in Spanish or in English. Again, thank you, DNS Private Home Care, for your sponsorship and allowing us to be here today. Bueno, vamos a seguir en este tema poderoso y le vamos a recordar el tema que es antes, durante y después de la tormenta. Un tema escogido desde el corazón del Señor que lo ha puesto en el corazón y en la mente de nuestra hermana Michelle, y qué lindo es Dios. Todos conocemos la historia de Jairo, todos hablamos de su fe, de su desesperación, pero hoy queremos que miremos algo más profundo y que hablemos del antes, del durante y del después de todo esto que vamos a estar hoy ministrando a través de la palabra. Y como decía mi hermana Michelle, vamos a estar usando como base varios libros de la palabra, pero el tema es el mismo. Es solamente vamos a desarrollar lo que hay en común entre uno y otro. Y vamos a leer en nuestra Biblia, en el libro de Génesis, en su capítulo 8, empezando desde el verso 1 en adelante. Es un verso un poco largo, o sea, bien largo, pero vamos a tratar de tocar esos puntos que son necesarios. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se acercaron a las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo, y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo del arca se detuvo sobre las montañas del Arad, y las aguas siguieron bajando hasta el primer día del mes décimo produjeron verse las cimas de las montañas. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro, esperando a que se secara la tierra. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habrían retirado. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó, trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca.
Cada punto de esto que estamos leyendo nos está mostrando a nosotros el antes, el durante y el después de la tormenta. Nos Amén. está hablando a cada uno de nosotros la paciencia de la tormenta tan larga, de todo lo que tuvo que Noé esperar y cómo su fe permanecía y cómo la sabiduría de Dios venía a él para que él pudiera darse cuenta si lo que estaba aconteciendo afuera era lo que el Señor le había dicho a él. Amén. Vamos a dejar a mi hermana Michelle para que ella continúe con esto. Amén. Entonces dijo Dios a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales. En el 18 dice: salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. También salieron todos los animales, las criaturas que se mueven en la tierra y las aves. En el 20 dice: luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales y aves puros. Ahí vemos como lo primero que hace Noé, Mabel, es darle gracias al Señor. Amén. Dale gracias al Señor. ¿Y cuántas veces se nos olvida a nosotros hacer eso después de la tormenta? Dar gracias. Santo Bueno, Jesús, aleluya. amén. Es un buen ejemplo a seguir. Cuando Mabel leía, lo primero que me llamó la atención fue el primer verso, las primeras palabras que dice: pero Dios recordó a Noé. Cuando leemos esto y no tenemos un entendimiento ni contexto, no podemos hacer muchas preguntas. Um, Esto no significa que Dios se olvidó. Yo escribí: imposible. Él nunca se olvida de nosotros cuando estamos en una tormenta, aunque así se sienta a veces, pero la realidad es todo lo contrario. En la palabra, en la Biblia, cuando dice que Dios recuerda, indica el inicio de un acto de gracia o el cumplimiento de un pacto. Es una palabra que viene como del pensamiento hebreo, según encontré, que significa, dice aquí, recordar es sinónimo de actuar, no de recordar una información olvidada. Dios nunca se olvidó de Noé. Sin embargo, él aseguró la seguridad de Noé durante un año. Mientras Mabel leía, no sé si se dieron de cuenta que el texto dice que Noé tenía 600 años cuando él embarcó el arca. Y cuando él salió del arca, él tenía 601 años. Había pasado alrededor de un año completo. Pero recuerden, el diluvio solo duró 40 días y 40 noches. Génesis 7:6, como acabo de decir, documenta la edad de Noé. En Génesis 8:13 nos dice que él tenía 601 años cuando las aguas se secaron. Noé envió primero un cuervo, el cual voló de lado a lado, y luego soltó una paloma, y ella regresaba. Esperó 7 días y soltó la paloma de nuevo. Luego aprendemos que por fin la paloma le trae una hoja de oliva que representa el fin de la tormenta, ¿verdad? Un comienzo nuevo. Pero aún Noé, Mabel, no salió del arca. Él entendía que ya la tormenta había pasado, él entendía que él esperaba algo nuevo, pero él aún esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma. Esta vez ella no volvió, el cual indicaba que ya el terreno estaba seguro, que ella no regresó, ¿verdad? Pero aún después de esta señal, Noé no salió del arca. Él no cerró los ojos como yo hubiera hecho y tomó un acto de impulso. Él se preparó, hizo el trabajo necesario. Como decía Mabel, quizá Dios le estaba dando la sabiduría de saber qué hacer para él saber que todo estaba en orden, que todo estaba seguro. Él hizo el trabajo necesario para que cuando Dios le diera la señal para salir, él podía hacerlo confiadamente. En el 8:13 dice que él le quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca y aún él no salió. Noé sabía que la tierra estaba seca, Noé confirmó que la tierra estaba seca, Noé vio que la tormenta ya había pasado y confirmó con el cuervo y las aves, con todo. Y no dice la palabra que él no salió hasta el verso 15. ¿Qué dice el verso 15? Me gusta que en el verso 15 él escucha que Dios le da la orden. Sí, amén. Y Exacto. el Él hizo Señor todo quiere ese decir, trabajo y como quiera, cuando Dios dio la orden y le dice: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa amén. y tus nueras. Entonces, voy a leer aquí para finalizar este tema. Um,
Quizás Noé hubiera podido salir antes de escuchar la voz de Dios. Él podía salir físicamente y quizás no estar en ningún peligro, pero vemos lo medido que fue Noé, vemos su Sí. integridad, su paciencia, su confianza absoluta en el Señor. Um, que puse aquí, Noé ya sabía que ya el agua se había secado, pero él sabía que el Dios que lo sostuvo y lo mantuvo vivo durante ese diluvio es el mismo Dios que lo iba a instruir cuando ya era tiempo de él desembarcar el arca. Amén. Entonces quiero hablar un poquito sobre el tiempo. El tiempo de Dios, Mabel, siempre decimos el tiempo de Dios es perfecto. Dios nunca llega tarde. Son dos frases muy comunes y muy ciertas. Pero entendemos el por qué son ciertas. Escribí aquí, el tiempo de Dios es perfecto porque por diseño es profético. Me explico, las palabras proféticas dependen del factor del tiempo, es decir, a menudo las profecías requieren una temporada de espera que fortalece la fe y nos prepara para la manifestación de los planes de Dios y no del tiempo y los planes que nosotros establecemos. En la espera nuestra fe aumenta. El tiempo de Dios se define en las escrituras como Cairo. Cairo es una palabra antigua, grecia, usada y definida en la Biblia como una oportunidad trascendental y específica de una temporada en cual el propósito divino de Dios se cruza con la vida humana, permitiendo avances y cumpliendo las promesas de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros tomamos actos que se alinean al tiempo de Dios, nacen bendiciones que impactan no solo a nosotros, pero a nuestras generaciones que nos siguen. Cuando tomamos acciones fuera del tiempo de Dios, Él aún es bueno y no nos abandona, pero trae consigo consecuencias o un atraso del cumplimiento de la promesa de Dios en nuestras vidas. Y esa parte me hizo pensar en cuando mi mamá me decía, Michelle, enfócate en estudiar, prepárate, no tenga hijos ahora, porque si no te vas a atrasar, ¿verdad? No quieres ha dicho que no iba a poder cumplir mis metas, pero iba a haber un atraso, iba a haber, iba a venir dificultades y en eso me hace pensar este tema. La palabra está llena de ejemplos de situaciones que confirman esto. Mientras más busco de Dios, he llegado a entender que el tiempo, el esperar en el Señor es esencial para el creyente. Es tan importante que en Eclesiastés hay un capítulo dedicado al tiempo. Y quiero leerlo de nuevo, 3:11. Dice la nueva versión, me la tengo aquí. Dice el 3:11. Bueno, el 3:1 dice, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Y luego el verso 11 dice, Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Luego puso en la mente humana la noción de eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. ¿Mabel? Sí, me voy al punto de Noé. Y el antes de Noé fue un antes doloroso, un antes de burla, un antes que él tuvo que esperar un tiempo paciente. Tuvo que tener paciencia, aguantar, soportar y enfocarse en lo que Dios le había mandado. Y es tan lindo que nosotros podemos entender esto en estos tiempos donde podemos pasar por esos mismos desafíos. Cada desafío, cada obstáculo que pasó Noé antes del diluvio fueron lo que le enseñaron a él en el proceso de esperar dentro del arca. Porque cada paso que él da, se ve que él tuvo una madurez y una experiencia. Nos dice la palabra cuándo él recibió esta profecía, cuándo fue que el Señor le dijo empieza a prepararlo. Pero sí vemos en el tiempo que se cumplió. Y sí vemos que da exactamente los años que él tenía cuando entró dentro de ella, como decía mi hermana Michelle. Y durante ese tiempo que él tuvo que estar ahí dentro, él pudo ver cómo el agua creció, él pudo sentir el agua caer en la arca, pero después también tuvo que esperar a que cesara esa tormenta. Y esto simplifica y nos lleva a nosotros a pensar en la tormenta que pasamos a diario y las cosas que enfrentamos en cada situación de nuestra vida. Y Dios nos muestra a nosotros que tenemos que en cada proceso aprovecharlo para aprender, porque nos enseña a estar preparado durante la tormenta.
y de cómo nosotros sabemos si estamos preparados para salir de ella. Porque vemos que él, aunque él mandó la ave, él primero mandó un cuervo. Después que manda el cuervo, manda la ave, manda la paloma. La paloma viene con un olivo en la boca y él vuelve y la manda, pero cuando ella no regresa, ahí es donde él decide. Ahí es donde él decide escuchar la voz de Dios para que le diga que salga. Y es lo lindo de nosotros esperar que aunque la tormenta cese, algo el Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros, de lo que Él nos está permitiendo experimentar. Porque las tormentas no son para muerte, sino para que el Señor se glorifique a través de esa tormenta en nuestra vida. Y yo voy a dejar a mi hermana Michelle para que ella lea lo que nos sigue a continuación, que es en Marcos, y así yo Amén. poder entrar en él después que ella lea, Amén. que tiene que leer. Marcos capítulo 5, 21 a 43. Dice, después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies y le suplicó con insistencia, mi hijita se está muriendo. Ven, pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual se agolpaba sobre él. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás entre la gente y tocó su manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. El 30 dice, al momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. El 33 dice, la mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó, temblando de miedo y arrojándose a sus pies, confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús dijo al jefe de la sinagoga, a Jairo, no tengas miedo, nada más cree. Aleluya. Y ahí voy a dejar a Mabel. Amén. Vemos aquí que esto tiene una similitud. Una mujer de un flujo de sangre y una niña que estaba muriendo. Una niña en necesidad. Dos personajes, dos diferentes personas, diferentes estatus, diferentes posiciones. Vemos que el que va a buscar la sanidad de su hija es el padre, pero la mujer del flujo de sangre ya estaba arrebatando su bendición. Y vemos aquí que Jairo era un líder religioso que tenía una reputación y no le importó. ¿Por qué? Porque solamente la situación que tú estás padeciendo es la que te va a llevar a ti a provocar que el Señor te mire. Él también dejó su orgullo como jefe. O Amén. sea, que él tuvo que tomar ese liderazgo y tirarlo al piso. ¿Por qué? Porque él necesitaba una ayuda para su hija. Nadie podía sanarlo. La fe comienza cuando decidimos a quién vamos a acudir en medio de nuestro peor momento. Eso es cuando el Señor ve que la intención de tu corazón es buscarlo sinceramente. Él no tartamudeó, él no hizo nada, porque el momento fue que habló. Jairo no dejó que su posición le impidiera buscar la presencia del Señor. Él no le impidió que lo que él necesitara lo llevara a los pies del Señor y hablarle y dirigirle. Y como él Amén. le habla, con la humildad que él viene donde él no puso lo que él tenía, él no buscó una carta firmada por nadie para que Amén. Jesús lo atendiera. Él vino con humanidad, con sencillez, como un padre desesperado, porque eso es lo que pasa cuando estamos en una tormenta, estamos desesperados. Pero ¿a Amén. quién vamos a acudir en el medio de la desesperación?
¿En quién vamos a confiar cuando estamos angustiados, cuando estamos con las sogas hasta el cuello? ¿A dónde vamos a ir? Y él fue al mejor lugar como la mujer del flujo de sangre. La Amén. mujer del flujo de sangre arrebató, porque ella podía ser muerta, matada en ese momento, y ella no le importó. Ella fue y lo tocó. Vamos a dejar a mi hermana Michelle que siga desarrollando. Mientras Mabel hablaba, me llegó algo a la mente. La tormenta de Jairo era que su hija estaba enferma, ¿verdad? Su tormenta antes era el perder el ego, olvidarse de su posición y buscar al maestro. El durante era cuando su niña estaba enferma y el después era al recibir la noticia que ya había muerto. Y en esas tres etapas, él se mantuvo firme y esperó al Señor. Yo escribí aquí, cuando leemos esta historia sin contexto o sin entendimiento del tiempo divino del Señor, nos puede llegar a la mente muchas cosas. ¿Cómo? ¿Por qué el Señor no se apresuró a ayudar al jefe de la sinagoga? ¿Por qué el Señor se detuvo a hablar, a platicar con la mujer de la condición de la sangre? Sin embargo, dice que cuando él la sanó, ella le dijo al Señor toda su verdad. Eso quiere decir dicho que tuvieron una conversación. Ella quizá le dio su testimonio de cómo llegó al maestro. ¿Por qué se siente y parece ser que el Señor no mostraba urgencia para llegar a casa de Jairo? ¿Será que el Señor no tenía compasión? ¿Será que el Señor se había olvidado de Jairo? Había tanta gente, todo el mundo lo estaba llamando, la mujer le robó la atención, porque él puso a Jairo en pausa. El verso 35 dice, todavía estaba hablando Jesús, él estaba hablando, cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Yo creo que esa pregunta muchos lo han hecho a nosotros como creyentes. ¿Para qué sigues buscando de un Dios que no te contesta? ¿Para qué le sigues siendo fiel a un Dios que te mira en tu angustia y no te responde? Eso le estaba sucediendo a Jairo en ese segundo. Jairo en ese momento, Mabel, podía hacer varias cosas. Podía dejar a Jesús donde estaba y regresar a su casa, a consolar a su familia, a su esposa, hacer los preparativos de un funeral. Su niña acababa de morir, pero él no se movió, Mabel, él siguió ahí. Aleluya. Quizá la tormenta y la prueba más grande de su vida fue esta, y Jairo decidió esperar. El 36, nuevamente lo voy a leer, dice, sin hacer caso de la noticia, Jesús dijo a Jairo, no tengas miedo, nada más cree. Gloria a Dios. Jairo ya había perdido el miedo desde el inicio cuando él buscó a Jesús. En pleno día, él estaba pidiéndole a Jesucristo ayuda. Él era un jefe de la sinagoga. Eso era en sí un gran, ¿cómo se dice? Un gran riesgo. Entonces ya el miedo lo había perdido. Entonces el Señor le está diciendo, no tengas miedo, nada más cree. Lo sigue. Esa es como la forma que el Señor lo estaba, ¿cómo se dice? Vivando. Motivando. ¿Verdad? No más cree. Mientras yo leía esto y preparaba esta enseñanza, sentí en mi corazón el Señor decir que esto no dice Él a nosotros hoy, también, durante, antes y en nuestra tormenta, en nuestra prueba. No tengas miedo, nada más cree. En ese momento, la palabra nos relata que Jesús no hizo caso al clamor ni a las burlas de la gente, ni siquiera hizo caso a la noticia de que la niña ya había muerto. Él solo miró a Jairo y le dijo, no tengas miedo, nada más cree. Si estas dos mujeres, Mabel, tú que estás en el área de la medicina, y es el que tú estés en el hospital y te llega a ti la niña y te llega la mujer, por tu deber en tu profesión médico, ¿a quién tú debes de atender primero? ¿La niña que estaba muriéndose o a la mujer que llevaba 12 años padeciendo de una enfermedad? La niña. La niña, ¿verdad? Esa es la lógica humana. Sin embargo, si Mabel, como doctora o enfermera, decide ayudar primero a la mujer, le cae una demanda legal a ella y al hospital. Pero el tiempo de Dios y los pensamientos del Señor son muy diferentes al del ser humano y alcanza de entender las cosas y nosotros no alcanzamos de entender las cosas divinas del Señor.
Aleluya. Abel, te dejo para que completemos nuestros pensamientos finales. Amén. Yo voy a tomar un tiempo porque la semana pasada se nos fue saludar la Amén. audiencia, estaba esta audiencia, son muy importantes para nosotros. Es muy importante ver su comentario, saber que usted está ahí, que está pendiente, que nos escribe y vamos a sacar un momento para saludarle porque estamos contentos de que usted esté con nosotros. Un Amén. saludo, Dios bendiga al pastor Henry Rivera, mi amada Iris Melania Tejeda, Jessy Uloa Rodríguez está con nosotros, mi prima Stephanie Santana, Dios te bendiga. El pastor Marcos Hierro, la pastora Marisol Flores, Casa de Oración Raíces, Generación Sin Límites. Está con nosotros Natalia Amparo, Dios te bendiga, manita. Dios bendiga a Cintia Zorrilla también, que está con nosotros. Naranjito de los Santos está con nosotros también. Sorchi Soto, Dios te bendiga, Dios te guarde. Eminenta Félix. Virginia Váez, mi comadre, Dios te bendiga, mi esposo Eliasel, Dios te bendiga, mis amados pastores, la pastora Juana y Wimpy Fernández también está en sintonía con nosotros y todos aquellos que están ahí, pero que no podemos verle, Dios le bendiga y lo que van a sintonizar el programa. Algo que me llama mucho la atención, mi hermana Michelle, es como él le dice, hija, tu fe te ha sanado. Esta palabra me gusta. ¿Sabe por qué? Porque lo que mueve a Dios es la fe que tú tienes en tu corazón. Amén. A Dios no lo mueve quien esté dando la palabra. A Dios no lo mueve quien Mm, esté ministrando la fuente que Él va a usar, sino la fe que tú traíste. A veces Amén. nosotros llegamos a los lugares pensando que el que está ahí es que va a mover el corazón de Dios, pero eres tú que lo mueves con tu fe. El Nuestra Señor se fe. mueve a través de los siervos y las siervas de Él por la fe que trae aquel necesitado, porque la necesidad es que activa los dones. Y el Señor estaba operando en sanidad. Por eso hubo dos sanidad instantánea en el lugar. Amén. Le damos la gloria al Señor por la sanidad, le damos la gloria al Gracias, Señor porque en Señor. el momento de la tormenta nosotros podamos ir donde Él, podamos Amén. recurrir a Él porque Él es el que sana, porque nosotros si creemos que Él no va a sanar, me gusta también, no tengas miedo, cree nada más. Y muchas Amén. Qué veces en el bonito. momento cuando nosotros pensamos que ya el Señor se olvidó de nosotros, empezamos a temer, Ay, empezamos a sí. tener pánico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico que nos dio el médico está diciendo que estamos desahuciados, Ay, pero el Señor ha dicho no va a haber muerte, sino vida. Y es ahí donde debemos de dejar ese miedo, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Y es en ese amor que tenemos que agarrarnos y aferrarnos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene muchas cosas buenas para cada uno de nosotros. Y sabemos que este camino es difícil porque vinieron a darle esa noticia tan terrible a Jairo, donde Jairo se quitó la capa, donde Jairo se quitó el título, donde Jairo dejó todo lo que él podía tener para venir a los pies del Señor y humillarse a pedir por su hija, donde esta mujer no le importó morir y fue a donde él y le tocó el borde de su manto, porque en su corazón ella tenía fe y ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que él me sanará. Aún Noé recibiendo todas las burlas de aquellos que no creyeron en la palabra que el Señor le dio, él construyó el arca y pudo ser salvo él y su casa. Porque no va a ser fácil creerle a Dios, te van a llamar loco, no van a creer, pero tienes que atreverte, aunque te quiten el título que tienes, aunque te quiten del lugar de donde estaba Jairo, podía perderlo todo, pero no le importó. Y la mujer del flujo de sangre podía ser apedreada porque eso era condenado en ese tiempo. Pero le damos la gloria al Señor porque Él mira la fe del corazón del hombre. Y por la fe que nosotros tenemos y depositamos en Él, Él hace que la tormenta se vuelva calma. Él no da paz en medio de la tormenta, de la circunstancia, porque Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y no sabemos por lo que tú estás atravesando hoy, pero queremos dejar esta palabra sembrada en tu corazón para que tú sepas que el Señor todavía en estos tiempos, Él está haciendo milagro en nuestras vidas. Mi hermana Michelle. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Santo Jesús. gloria a Dios. Estaba en mute. Hermanos, disculpen. La parte cuando decías que al Señor no le importa el título, es tu fe. Eso es tan cierto y lo miramos en el ejemplo de Jairo.
Jairo tenía un gran título, por el Señor estaba mirando era la fe de cada persona, no el título ni la posición. Quiero dejarlo con esto de nuevo, Eclesiastés 3:11. Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Luego puso en la mente humana la noción de eternidad. ¿Qué significa esto? Significa que Dios creó a los seres humanos con una capacidad innata para anhelar y comprender la existencia más allá de esta vida temporal. Aun cuando nosotros no alcanzamos a entender la obra que Dios realiza de principio a fin. Él pone esa curiosidad en nuestro corazón que solo Él puede llenar. Cuando la vida se sienta caótica o como que si Dios nos tiene en pausa, así como quizás se sintió Jairo en esos momentos, o como se sintió Noé, cuando confirmaba y se aseguró de que todo estaba bien, mandó las aves y todo, pero no escuchaba de Dios en esos segunditos. Cuando nosotros nos sintamos que estamos en pausa, que a Dios se le olvidó, recordemos ese verso, que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Amén. Ambas personas, Jairo y Noé, esperaban instrucción del Señor durante y después de antes, durante y después de su tormenta. Este versículo nos anima a confiar en que Dios siempre está obrando entre bastidores, o sea, en lo secreto, para no solo rescatarnos de la tormenta, pero para entregarnos sus promesas. Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Mi nombre es Michelle Taylor, con esto lo dejo. Espero que esta enseñanza en el día de hoy, esta palabra, se queden sembrada en su corazón y que la recuerden en esos momentos de prueba, de ansiedad y de temor. ¿Mabel? Tal vez tú llevas 12 años en una tormenta o tal vez tu problema empezó ayer, pero Dios no llega tarde. Dios no llega tarde. Dios trabaja con procesos largos y con milagros inmediatos. Aleluya. Eso es poderoso. No le pongas tiempo a Dios, porque Dios trabaja de manera que tú no te imaginas. Y hoy puede ser el día de sanidad. Hoy puede ser el día de esta llamada. Hoy puede ser el día donde tus papeles te lo entreguen. Hoy puede ser el día donde tu familiar que está interno en intensivo pueda ser sanado. Hoy puede ser el día, porque para Dios un día es como un año y un año es como un día. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por haber estado con nosotros. Este fue tu programa Borrón y Cuenta Nueva a través de Raíces Media Group y Chalón 74.6. La paz de Cristo, tu hermana Mabel Santana se despide hasta un próximo miércoles a las 6 de la tarde. No te lo pierdas.